Estábamos hablando aquí en nuestro nuevo grupo acerca de la clase y como cuáles fueron los puntos principales. Mi nombre es Antonio Sue. Mi nombre es Sara Velázquez. Mi nombre es Juliana Beltrán. Mi nombre es Silvana Vega. Mi nombre es Mariana Romero Cepeda. Mi nombre es María Paula Pino. Listo, entonces empecemos. Bueno, chicos, creo que a mí me gustaría empezar hablando como de uno de los pilares más importantes de esta clase que, bueno, ustedes debieron haberlo escuchado, que me pareció muy genial. Fue el tema de cómo se relaciona la arquitectura en su esencia con, para mí, que son tres pilares fundamentales, que es comer, dormir y en especial la higiene. Creo que son como esas acciones Sí, de básicas acuerdo. que consideramos pues como menores, incluso negativas, como pues un poco alejadas, podemos decirlo así, como de los temas que muchos se hablan, pero pues va muy cerrado como el imaginario arquitectónico, porque casi siempre suelen como asociarse con el tema íntimo y pues también con lo cotidiano que uno no muchas veces lo muestra. Aparte, siento que ahí está como lo importante, que si la arquitectura existe para sostener como la vida como tal, no deberíamos ver esos, como, esos pilares como algo añadido, sino que debería ser como Ujú. los pilares más importantes y tomarlos más en cuenta. En Sí, de especial acuerdo. como eso que tanto, o sea, pues como que hablamos mucho en clase sobre el cuidado del cuerpo, incluso las rutinas, la limpieza, todo eso es muy importante, en especial como, no sé, relacionarlo con la misma arquitectura, como lo que les estaba contando, como es algo muy importante para poder pues llevar a cabo como todo lo que conlleva la arquitectura. No sé qué piensan. Sí, yo creo que eso se relaciona mucho con lo que había mencionado Juliana, como del cuidado sobre todo. Sí, como que siguiendo esa línea del cuidado, como que en la clase se habló mucho de que el cuidado requiere el hábito. Entonces, Sí, como que eso muestra que el cuidado no es solo un acto, o sea, no es un acto aislado, sino es algo constante. Es como una actividad repetitiva que implica atención, repetición y más que todo disposición. Entonces, pues esto indica que sin hábito, el cuidado básicamente eh, llega al deterioro. Entonces, si no hay como esta repetición de actividades, que puede ser, por ejemplo, la limpieza o algo así, la arquitectura pues se deteriora. En otros casos, digamos, en una relación como persona a persona, eh, si no hay cuidado, si no hay hábito como de relacionarse, pues las cosas se deterioran. Entonces, ya hablando más como hacia la arquitectura necesita un acto de cuidado para mantenerse, como ya lo mencioné, y ujú. el cuidado requiere pues de un acto de acciones repetitivas como las que ya mencioné. Y por otro lado, como que más allá de algo como repetitivo, es en sí la disposición de querer que algo permanezca. No sé. Sí, de acuerdo. De hecho, eso que dice Juliana, siento que se relaciona mucho como con el hecho de habitar, como con ese concepto de habitar, que no es solo como vivir dentro de cuatro paredes, sino hablando de ese cuidado, es como cuidar el lugar y dejar que ese lugar como que también nos cuide. Mm, Entonces, por ejemplo, los gestos del día a día, como los más simples, o sea, no sé, cuando corres la silla para que alguien más esté cómodo, cuando prendes una lámpara en vez como de una luz fuerte para que haya un ambiente cálido, como que todos esos gestos que parecen pequeños son lo que mm. hace que un lugar deje de ser como un espacio y se vuelva como como donde habitas, como más que Y lo físico. conservarlo, ¿no? Como que De no es acuerdo, sí. solamente como vivir ahí, Ajá, sino también qué hace uno para que ese espacio siga de siendo ese acuerdo. espacio. Y como que vemos que estos Exacto. son procesos muy operativos, pero en realidad pues son la base de muchas cosas en la arquitectura y de cómo vivimos. Sí, Mm, porque yo creo que también cuando la arquitectura olvida como ese concepto como del cuidado, yo siento que se siente una ausencia como inmediatamente. Eh, en cambio, cuando pues ese cuidado está presente, pues el espacio se vuelve más habitable, se vuelve mucho más, tiene como más confort para esa persona.
Sí. Eh, y pues nada, yo siento que es muy importante como el hecho de tener siempre presente lo que ya he dicho y lo que Juliana mencionó, el hecho del cuidado y tenerlo muy presente en el día a día y pensarlo más como que el cuidado es recordar que todos necesitamos ese lugar que nos sostengan en el día a día. Y como repetir, ¿no? Que creo que es como lo que Sí. mencionaba, como del tiempo cíclico, que creo que tú lo estabas mencionando, Mariana, como de la repetición, que lo vemos como algo malo, pero no necesariamente. Sí, yo creo que incluso la verdadera tarea como de la arquitectura es más como crear espacios donde vivir sea un poco más fácil y un poco más humano, más allá de los físicos solamente. Sí, es verdad. Y no, ahorita como estaba hablando Antonio del tiempo, pues en la clase nos hicieron caer muy en cuenta cómo nosotros vemos el tiempo y que lo vemos como muy marcado Y con los nombres, lineal. sí, muy marcado y Ujú. lineal con los nombres de pasado, futuro y presente, cuando de verdad el presente pues no existe porque es algo muy efímero, es algo muy fugaz, por así decirlo. O sea, en este momento puedes ir es el Y es presente, ya como pasó. eterno, ¿no? Como que Sí, ya, siempre se renueva el pasado, como que pasa muy rápido, pero exactamente. siempre es presente. Exactamente, sí. Y que nosotros como que lo tenemos tan marcado que todo lo pensamos en torno a eso, como que digamos, acá todos hemos dicho en algún punto como no, mañana voy a hacer tal cosa cuando ni siquiera o sea, no estamos disfrutando lo que decimos ser el presente o nos preocupamos por el pasado, por cosas que hicimos o dejamos de hacer. Y no lo vemos de la forma que es una forma lineal, que es una, como tú lo dices, es una forma lineal, cíclica, que Ujú. vuelve a un lugar muchas veces, así como nos marcaron en la clase, que baja y sube, baja y sube. O sea, es algo muy, muy repetitivo. Y Sí, y nosotros no lo eso vemos me así. acuerda mucho como al otro concepto que mencionabas, María Paula, como de, que me parece súper interesante también, de cómo vemos la cosa como necesaria, como la memoria y Y lo que ya como la sucedió. memoria se Ujú. relaciona con la arquitectura, porque siento que se relaciona mucho más la memoria que la historia, porque mientras la historia organiza los hechos y los relatos, la arquitectura nos encarna físicamente al momento que podemos haber vivido Ujú. y lo vuelve como una experiencia viva. Pues la memoria pasó, todo lo que pasó en la memoria pasó en algún espacio. Entonces nos encarna el momento en el que estuvimos y pues siento que los edificios no solo registran acontecimientos y eso, sino que también preservan sensaciones de gestos cotidianos, de rutinas y Y demás. las cosas, ¿no? Como que para mí es súper importante, que creo que algo que suena como muy elemental y como incluso superficial, como en nuestra lógica del día a día, es como que las cosas realmente es como la relación que tenemos con los espacios. Y algo que creo que de las tesis de Fabio eran, sobre todo de la última clase, es como que nosotros no definimos como arquitectos espacios en torno a su función ni como un contenedor de cosas, sino como una relación entre lo que hacemos. Y me quedó sonando mucho esto de como de la crítica a la sala, como que decía que no sirve para nada, porque pues como que lo vemos es más como este espacio sirve para esto, cocina para tal, pero en realidad lo que estamos haciendo es como establecer relaciones en la arquitectura con las cosas que hacemos para existir, como las más elementales, que es la higiene, pero también comer, dormir, como que estas relaciones no son mínimas, porque es como lo que fundamenta la arquitectura. em, pero también creo que vemos todo como en una línea de tiempo donde las cosas que deben quedar atrás, entonces son como la historia y lo que estamos viviendo, pero en realidad como que si lo pensamos bien y como que en este momento lo que yo les decía, estamos aquí hablando, como que siempre se vive en ese presente y no es como un registro, si bien existe la historia y lo escrito, etcétera, como vivimos nuestra vida y como habitamos realmente es como en este tiempo presente y creo que, no sé si a ustedes también les sorprendió, pero como que pensar que la arquitectura es como esta extensión de la mano, como la piel, em, esto me parece súper interesante y como que nuestra relación con la arquitectura es a través de lo manual,
¿no? Y lo manual necesariamente es como los oficios, como lo que hacemos diariamente, lo que hacemos para mantener estos espacios, de lo que hablaba Cisa Vieira, como en esto del texto de la casa que se deteriora y se cae a pedazos, como que esos tiempos de repetir y de tener los mismos hábitos, ahí es donde está más habitar. em, y me pareció súper interesante, como mencionaba, que somos la única especie que puede moldear el mundo con las manos, ¿no? Entonces, como que siento que tendemos a pasar por alto la mano y lo vemos la mano como una extensión de la cabeza y no como una manera de pensar en sí. Pero pues la mano es realmente la que moldea el mundo y la que nos conecta con el mundo a través de las cosas. Y ahí es donde se me hace importante como lo de la memoria y la historia, em, porque pues es más hacia los objetos, hacia, sí, cómo nos relacionamos con este mundo a través del umbral, em, y como este espacio donde mantenemos, del que explicaba el autor, ¿ves? Que manoir viene de morar la casa, ¿no? Y morar necesariamente implica cuidar y esto se hace obligatoriamente con las manos. Y hay ahí como un potencial creativo que siento que también era parte de, como de no verlo los oficios, etcétera, exclusivamente como algo em, como malo o como operativo, sino como una manera de pensamiento en sí y de esa manera hacer lugar a las cosas y a las relaciones que tenemos. Em, entonces sí, creo que esa reflexión como final que me quedó como del curso, que no sé si estén de acuerdo, es como... em, sí, de no ver la arquitectura como algo muy trascendental en el sentido de que va a perdurar en el tiempo, sino en la manera como a través de las manos y de estos tiempos repetitivos y del hábito que hablábamos, por ejemplo, en Perfect Days, como de la repetición, no es algo necesariamente, sí, no es algo que sea asociado a lo malo, sino como que realmente la arquitectura reside en esas cosas que pasaríamos por alto y deberíamos nosotros, creo que esa es como la reflexión también, como ocuparnos responsablemente de cuidar a través de proyectos, a través de cómo habitamos los espacios, cómo proponemos esa habitabilidad, no en relación a unas proporciones del cuerpo, sino cómo nos relacionamos con las cosas, con los otros. em, y sí, cómo hacemos lugar a que las cosas sucedan y como que nos desenvolvamos en una vida muy sencilla, muy singular, pero que tampoco tiene que necesariamente trascender o dejar legado, porque si vivimos en la lógica como del constante presente, pues ahí es donde siento que existe la arquitectura más sencilla, más elemental y que sobre todo se vuelve más humana, ¿no? Porque eso al final es lo que es habitar.